de Yahshua en mí. Gloria al Señor, aleluya. Vámonos al libro de Romanos rápidamente, capítulo 6. Romanos capítulo 6. Voy a estar leyendo en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Vamos a estar leyendo varios versos. Dice la palabra del Señor de esta manera. Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versos 11. Así también nosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la desobediencia de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Gracias, Señor, por tu palabra. Oh Dios amado, en esta hora, Señor, me presento delante de ti. Dios mío, así como tú me das tu palabra, Dios mío, yo he de entregarla. Padre, Señor, Espíritu Santo de Dios, toma tu lugar en este momento, Señor. Padre, que sea tu palabra la que sea predicada, Dios mío. Oh, gloria a Dios, Señor, y no sea por emoción o deseo, Señor, Dios mío, humano, sino que sea, Señor, tu palabra implantada, puesta, Señor, en mis labios, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Que tu palabra sea glorificada, Señor, y cumpla el propósito para el cual ha sido enviada en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, amados. Dice el texto o dice el tema: al conocer a Cristo Jesús, jamás no debe de achar en mí. El conocer a alguien o el conocer a una persona no solamente es tener cierta información de esa persona, sean datos intelectuales, sea sobre la opinión que otra persona le dé sobre esa persona. El corazón, el conocer a alguien representa más que una opinión, más que decir esta persona es así, tiene buen carácter. A veces en los trabajos, a veces cuando alguien cuando usted le da datos de una persona a otra, para sea para el trabajo, o sea por ciertas, tienen que llevar hacer ciertas cosas entre ellos, digamos, currículo de esa persona. A veces cuando la persona va a un trabajo, muchas veces dice, pero es que aquí dice tal cosa en este currículo, pero ni siquiera se parece a lo que dice este currículo. Ahora, originalmente significa identificar a alguien por experiencia propia, por experiencia directa, teniendo una experiencia directa con esa persona. En el original hebreo, la palabra conocer es yadá, que quiere decir tener un conocimiento profundo, íntimo
Y esto me recuerda cuando en una ocasión llevé a alguien de aquí como testigo ante un juez. La persona me estaba haciendo un favor y el juez le dijo: yo no puedo firmar un documento porque usted me está diciendo que usted la conoce por 5 años, que ella está viendo a la iglesia, pero usted nunca ha ido a su casa. Así que usted no me puede decir que usted la conoce a ella en su totalidad, o lo que ella está hablando es cierto o es verdadero. Para yo saber y conocer a alguien, quién es esa persona, cuál es su conducta, cómo piensa esa persona, hasta qué tipo de vestido, qué le gusta a esa persona. Yo tengo que tener una relación íntima con esa persona, tengo que hacerme amiga de esa persona. Ahora, el conocer es una vivencia personal, es comportarse según los principios de la justicia y la rectitud, en este caso de Dios, según los principios de Dios. Es tener en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu a Dios arraigado totalmente. Es arraigar a Dios integralmente en nosotros. En pocas palabras, pensar en Dios en todo tiempo y todo lo que es Él. Caminar con Dios en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación, en mi vida completa.
de cómo alcanzar la justicia a los ojos de Dios, no a tus ojos, no a mis ojos, no a lo que a mí me parece, no es porque es que yo el hermano Isaías no lo soporto. Dios sabe que yo no lo soporto. Algún día va a tratar conmigo. Ese algún día se te puede acabar en cualquier momento que Cristo aparezca en las nubes. Ese algún día se te puede acabar. Alcanzar la justicia. Y cuando hablamos de justicia, hablamos de rectitud. Al ser recto, caminar rectamente, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sabe? Hay un texto que toda mi vida me ha gustado y ahora me gusta más irse de ninguna cosa hago caso. De ninguna cosa hago caso. A mí no me importa, ¿verdad? Yo se lo dije la última vez que prediqué aquí y se lo vuelvo a repetir. A mí no me importa lo que pase, lo que quieran decir y hacer. A mí lo que me importa es que mi salvación está más cerca de lo que yo creo y yo voy camino a la meta. Eso es lo que a mí me importa. Ir camino a la meta. No de ninguna cosa hago caso. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe? Y dice que el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 8, dice que debemos pensar en lo honesto, en lo verdadero, en lo justo, en lo puro, en lo amable. En esto debemos pensar. En esto debemos pensar. Conocer a Cristo Jesús. ¿Sabe? Conocer a Cristo no es tener fe, porque hasta el mundano tiene fe y no conoce a Cristo. Tener a Cristo no es sentir la presencia de Dios aquí. Eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios no es tener un conocimiento intelectual de quién es Dios. Que dicen que es bondadoso, que dice que es bueno, que dice que es misericordioso, que dice que es amor. ¿Sabe? Hay gente cristiana que dice conocer a Dios y en medio de la crisis que está atravesando hoy se olvida que Dios es bueno. Se olvida, aleluya, que Él dijo que no lo dejaría solo. Se olvida, aleluya, que Él es misericordioso. Y se le olvida que Él estaría con usted siempre. Amén. Conocer a Dios no es tener fe. Yo no conocí a Dios. Yo le decía en esto a las hermanas que yo vengo a saber quién es Dios. Su espíritu. Aquí cuando yo llegué aquí. Habiendo conocido el evangelio a los 6 años. Porque tuve un evangelio superficial. ¿Sabe qué tristeza es? Qué triste es. Después de haber conocido a Dios, usted practicar cosas, dejarse llevar por el dolor de su corazón, por el egoísmo, por el rencor, por el pasado, por cosas que sucedieron ayer con personas. Qué triste después de haber conocido a Dios, volverse a las cosas del mundo y peores que usted hacía antes. Es triste.
Mesías, el ungido, el enviado, Jesús, Jesús, en el hebreo verdadero, en el español Jesús, lo traducimos así. Cristo Jesús. Y un día le pregunté a la escuela dominical, ¿ustedes saben cuándo cambió de Cristo, de Jesús a Cristo Jesús o a Jesucristo? ¿Ustedes saben? ¿Alguna vez han averiguado la palabra cuándo hubo como el cambio de ser Jesús, el enviado, el Hijo de Hombre, el Hijo de Dios, el nombre que le fue dado en Lucas capítulo 1, el nombre que se le fue dado aquí en la tierra por el ángel Gabriel a María? ¿Sabes, hermano? Cristo Jesús, Dios salva, salvación. Cuando me dice, al conocer a Cristo Jesús, me está diciendo, en pocas palabras, en el momento, Isaías, que te enteras quién es Jesús, en el momento que tienes un conocimiento, que llegue ese conocimiento a tu vida, tiene que haber un cambio inminente en ti. Cuando usted recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en usted, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo puede quedarse ahí. En usted y en mí tiene que haber un deseo de ya yo no ser la persona que yo era antes de que el Espíritu llegara a mi corazón, a mi vida. Yo tengo que tomar una decisión de ser diferente, de querer cambiar, un arrepentimiento. Hoy le decía a alguien genuino. La oración no te va a salvar. La persona que yo oro y yo me escucho y mira que la oración no te va a salvar. Tanto recibes de Cristo y que tú le das a Él. Al conocer a Cristo Jesús, te está dando una razón, o les está dando una razón para usted cambiar, para usted tener una vida diferente. Nos da una razón de vida. Y como Él le da una razón de vida, mi vida tiene que cambiar, mi corazón tiene que cambiar. Y como mi corazón tiene que cambiar, yo tengo que ser una persona altruista, en pocas palabras, generosa. Yo tengo que ser una persona y grabarme en mi mente que no tengo que tener un amor desinteresado, procurar el bienestar de mis hermanos, de los demás, sin esperar nada a cambio. En pocas palabras, dice la palabra de Dios, que nosotros, dice que todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo como para el Señor. En pocas palabras, tenemos que hacerlo como que si se lo estuviéramos haciendo al Señor. O sea, en pocas palabras, yo no tengo que ver lo físico de la hermano Isaías. Yo tengo que ver a Cristo en la vida del hermano Isaías. Pero hay dos situaciones. ¿Cómo yo voy a ver a Cristo en la vida del hermano Isaías si no hay fruto digno de arrepentimiento en él? Si no hay fruto que me digan o visible, porque los frutos de Dios se ven en la vida del hombre. Si no hay fruto que me digan a mí o que yo pueda ver, oh wow, el hermano está cambiando. Mira que el hermano puede estar usando diferente. Hay algo que Dios está haciendo en él. Pero aún así yo tengo que hacerlo como para el Señor. Porque ni usted ni yo somos Cristo para decir que Él no tiene a Dios en su corazón. Porque yo no sé qué proceso está pasando a Él, que no ha podido superar eso. Y Dios está tratando con Él. Aún así, yo tengo que hacer todo lo que yo hago, hacerlo como para el Señor.
que yo piense, en lo que a mí me parece de esto o de alguien. Por eso no conocemos a Cristo Jesús. Hermano, usted no me lo está preguntando, yo se lo voy a decir. Esta semana he tenido ofrecimientos, pero cuando usted quiere hacer algo
el que me redimió de la muerte, el que me redimió del pecado. Entonces, si Él me redimió del pecado, si Él me redimió de la muerte, si Él me redimió, si es todo eso en mi vida, entonces, ¿por qué sigo viviendo la vida como la quiero vivir? ¿Por qué no hay un cambio en mi vida? Yo no le digo a ustedes que en mi vida un cambio ha sido de allá para allá, sí, no. Pero los cambios que han habido en mi vida han sido por la decisión de mi corazón de no seguir siendo la misma, de ser diferente. Y aún hay muchas cosas dentro de mí que le digo al Señor, necesito que cambien en mi vida. Muchas cosas. Pero como decía la canción que le dije a él que me ayudara a ponerla ahí, el perdón y el amar son dos cosas que están muy arraigadas en mi corazón. Que han venido cosas que he tenido que hablar con la reverenda y la reverenda conmigo. Pero yo quiero que usted sepa que lo último que hablamos aquella vez, usted sabe que es, nunca rozó aquí. Yo sé que usted pensaba que eso podía volver, pero nunca volvió aquí. Porque algo que tengo arraigado aquí es el perdón. Algo que tengo arraigado aquí es el amor. Eso lo tengo tan arraigado que yo no sé el día de mañana, no sé en qué proceso que si Dios algún día permite que me meta, yo no lo sé, porque la palabra de Dios dice que el que se cree firme, mire que no caiga. Y cuando hablamos de caer, no solamente de caer en pecado así, de caer en pecado, de caer en muchas cosas que Dios en su palabra dice, habla y nos habla del pecado. Pero hasta aquí, eso no tocó mi corazón, nunca. Nunca. ¿Y sabe lo peor de todo, hermano? Que el conocer, tener un conocimiento de Cristo Jesús, ¿sabe qué? Va más allá, vuelvo y le digo, de la palabra. ¿Sabe? Porque usted mismo, cuando usted no es altruista o bondadoso, para que lo entiendan mejor,
pero fue por tu propia decisión, porque Dios antemano te habla. Y cuando Dios interviene, vinieron dos personas, y las dos personas me ofrecieron ciertas cosas, actuar de cierta manera. Y yo venía, pero había dejado de venir frecuentemente a la iglesia. No me estaba congregando como debía. Y el no congregarme es pecado. Y yo estuve a punto de las dos personas, yo quería vengarme de lo que a mí me habían hecho. Y hubo un momento de la misericordia de Dios. Yo había tomado una decisión. Yo solamente tenía que dar el paso. Y vino un momento de la misericordia de Dios que alumbró mi vida, trajo luz a mi vida, porque Dios nunca me abandonó, a pesar de. Y vino ese momento en que me hizo entrar en razón y me dijo: si tú actúas de esa manera, tú no le haces daño a nadie. Primero te haces daño a ti misma. Segundo, ¿qué diferencia habría entre esa persona y tú si los dos estuvieran actuando de la misma forma? Serías lo mismo, no habría diferencia. Y yo tuve que echar un paso hacia atrás y decir no, porque mi corazón era de continuo mal y mi corazón estaba lleno de odio, mi corazón estaba lleno de todas las cosas habidas por haber. Pero yo conocí el perdón. El Señor me enseñó lo que era perdonar. Ya no como antes, prácticamente ya hace mucho tiempo no. Pero cuando yo perdoné a esa persona, al tiempo, muchas veces fue y se sentó en mi casa y se tomó una taza de café conmigo. Cuando usted perdona, ni siquiera usted tiene el recuerdo en su mente. Ni siquiera, ay, porque es que tú me hiciste. Ahora es que me la vas, ahora que te voy a echar todas las indirectas que yo puedo echar a ti. No. Yo aprendí a perdonar aquella vez, aquí. Pero fue por decisión. El perdón es una decisión. Es una decisión en su corazón. El vivir para Dios es una decisión en su corazón. El no fallarle a Dios es una decisión en su corazón. El no apartarse de Dios es una decisión en su corazón. Es una decisión. Ya está. Dice, al conocer a Cristo Jesús, ya está, no debe yachar en ti. Al conocer a Cristo Jesús, el pecado o Satanás ya no debe habitar y morar en ti. Ya no debe. Vuelvo y lo digo. No es que no vengan las tentaciones. No es que no vengan los problemas que muchas veces llegan a nuestro campo de batalla. Llegan muchos deseos, muchas cosas. Pero algo de lo que yo estoy tan arraigada y tan segura es que de aquí no debe pasar. De aquí se queda y aquí se va. No puede descender a mi corazón. Porque de ahí me sacó Dios. Un día la pastora iba a hacer un drama que yo no pude participar sobre el perdón, creo que era, sobre por qué las mujeres, cómo éramos nosotras cuando vinimos a Cristo, cómo estaba, por qué, qué les sucedió. Yo no pude aquella vez, eso fue el año pasado, creo que fue el año pasado, el año pasado, un drama
Cristo vino a mi vida, a visitar mi vida en el 2011, mi corazón estaba más negro que el cielo cuando se oscurece y no hay luna. Y yo sabía que el deseo de mi mente y mi corazón era venganza. Era venganza. Y fue ahí cuando Él llegó a mi vida. Y fue lo que Él quiso hacer conmigo nuevamente. En el 2016, 2015, el enemigo quiso volver a hacer conmigo nuevamente. Que las personas, que hay cristianos que se dejan usar por el enemigo, sí, pero se deja usar. No es que el diablo lo obliga, no es que el diablo le pone una pistola en la cabeza, o no es que el diablo le muestra el infierno y usted dice yo no estoy para allá, pero igualmente será ahí, porque se deja usar. Es que usted mismo toma la decisión en su corazón. El pecado es cerrar el blanco, es rebelión. Y es una decisión que se vuelve hábito, la propia concupiscencia del hombre. La propia concupiscencia del hombre se vuelve un hábito. Hábito de mentir, hábito de hablar mal, hábito de actuar mal, hábito de desear mal hacia su hermano, hábito de planear mal, hábito de todo, se vuelve un hábito. Y cuando se vuelve un hábito, usted no ha tenido un arrepentimiento genuino. No lo ha tenido. Puede hablar, como dijo la pastora Anita, todas las lenguas que usted quiera. Aquí puede arrastrarse. Mira, hasta Satanás habla en lengua. Usted tiene que tener cuidado. ¿Quién está hablando en lengua aquí muchas veces? ¿Quién es la persona? Porque hasta Satanás habla en lengua. Satanás es un imitador. Imita también lo de Dios. Él imita lo de Dios. Usted tiene que tener cuidado. ¿Quién habla en lengua? ¿Hasta quién profetiza? Porque la profecía muchas veces no es de Dios. Los sueños, las visiones, muchas veces no vienen de Dios. Usted tiene que tener discernimiento. Amén. Tiene que tener discernimiento. Usted ve a una persona que habla la basura y salta la batea y no sé qué cosa. Y dice, wow, qué lengua, yo nunca la había escuchado. Si no tiene discernimiento, usted no va a discernir si ese lenguaje es de Dios o es de Satanás. Amén. No se crea que todo el que habla en las iglesias en lengua habla por medio de Dios, por Dios, o es palabra del Señor, es que Dios quiere hablar. No se crea. Habitar no debe morar en ti. Y la palabra habitar es yashar. En el hebreo antiguo significa morar o habitar. Cuando el pecado hace morada en ti, construye y transforma de muy adentro de ti, aportando deseos de mal. Cuando el pecado mora en ti, construye y transforma tus deseos a mal. El mal. El pecado no va a querer nunca el bien. Cuando el pecado mora en ti y usted puede discernirlo en usted mismo, examínese. El salmista decía, examíname, oh Dios, y mira a ver si hay en mí camino de perversidad. Amén. Examínese. Cuando usted constantemente está allí, haciendo lo mismo, actuando de la misma forma, examínese si esto no es un hábito. El pecado muere y reside y se arraiga en el corazón. De nada le sirve a alguien saber hebreo, griego, arameo, porque aquí hablamos, aquí decimos mucho significado de todos los idiomas. Griego, arameo, de nada le sirve. De nada le sirve, yo siempre lo digo, de nada me sirve, hermano, predicar bien. Ustedes pueden ver aquí, pero ¿qué les consta a ustedes que yo soy una mujer de Dios? ¿Qué les consta a ustedes que yo puedo saber mucha letra? La letra mata, el espíritu
2015 que llegué a Panamá, porque no estaba aquí, abrí una puerta de pecado. Que eso abrazó también a mis hijas. Muchas veces le he dicho a Dios que me perdone. Pero algo que he entendido es que ya, si estoy viva y estoy aquí, estoy de pie, estoy en este lugar, y Él ha hecho de mí, y Él me ha llamado y me ha abierto puertas, y muchas cosas que Dios ha hecho y ha sido fiel, es porque Él ya me perdonó. Entonces yo necesito perdonarme yo misma. Yachar es morar, habitar. El pecado, yahatar, que es pecado, no debe habitar en ti ya. Si eres nueva criatura, si has recibido al Señor como tu Salvador, el momento, el Espíritu Santo en ese momento viene a morar en ti. No te hablo de la evidencia, porque es la evidencia del Espíritu en ti. Lo que debe estar en ti es la persona del Espíritu en ti. Amén. Porque vuelvo y le digo, Satanás habla toda la lengua porque él quiere hablar. Y se sabe la Biblia también. ¿No se la recitó a Eva? ¿No se la recitó al propio Jesús cuando fue llevado por el Espíritu para ser tentado? Él se la sabe también. Pero nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que rendirnos totalmente al Señor. Tenemos que entregarle al Señor, no mañana, hoy, ya. Hermano, yo sé cuando en mí hay deseo de mal, en mi corazón o en mi mente. Yo me he dado cuenta cuando yo tomo la decisión, voy a hacerlo. Porque Dios, por su gracia, me va a perdonar. Él me va a perdonar por su gracia. Yo, hermano, se lo digo yo. Me doy cuenta cuando el pecado o cuando la prueba o la tentación viene a mí, pero también en mi conciencia sé que le estoy diciendo al pecado sí y no a Dios. A mí no me venga con eso de que usted no se dio cuenta de que usted no sabía. Usted sí sabe, simplemente que como decimos aquí en Panamá, lo hace porque a usted le da la gana. El apóstol Pablo le dijo, lo que yo quiero hacer no hago, más lo que no quiero hacer eso hago porque el pecado no es. Muerto al pecado, vivo para Cristo. Si he muerto al pecado, ¿para qué voy a volver al pecado? A la esclavitud del pecado. El pecado no debe morar. Y la iglesia debe entender esto, que el pecado no debe morar en usted. Yo no lo voy a acusar a usted. Yo no lo voy a señalar a usted. Cada uno de ustedes sabe, yo sé lo que hay en mí. Hermano, yo sé lo que hay en mí. Pero usted tiene que saber quién es Cristo Jesús en su vida. Realmente quién es Cristo Jesús. Y si usted lo ha conocido realmente. Usted puede comer mucha Biblia. Pero eso no es conocer a Dios. Tener un conocimiento. La palabra me dice que Jesús, el verbo, se hizo carne, vivió de nosotros, que Él viene otra vez, que esto, que nació, que creció, que el Espíritu Santo, que María, que la Virgen, que Jesús, que Todopoderoso, que Dios, todo lo que usted quiera. Pero si usted no tiene vivencia con Dios, usted nunca va a saber quién es el Dios que habita en usted. Porque lo que habita en usted no es un espíritu cualquiera. Lo que habita en usted es la viva presencia de Dios vivo en su corazón, en su vida. Es el mismo Dios. ¿Sabe por qué? Para terminar, porque el Espíritu Santo es conocido como el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de Dios. Él, el Espíritu de verdad. Amén. En pocas palabras, el que habita en usted no es cualquier espíritu, no es cualquiera, es Dios mismo que con su amor inagotable ha hecho de nuestra vida, de nuestro corazón, su morada. Hay de aquel que pisoteare y tomare por inmunda la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Amén. Gloria al Señor.
de